mi amigo querido. Esta semana entramos al capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Antes que nada, debemos decir que con el capítulo 11 Pablo termina la exposición doctrinal. Pablo era un maestro de teología sistemática. Recuerda que Pablo escribió la epístola a los Romanos para cimentar la fe de la iglesia de Roma en el contexto del Evangelio, antes que llegaran los judaizantes que habían perturbado la iglesia Galacia. Judaizantes estos que creían y enseñaban que la obediencia era necesaria para alcanzar la salvación. Pablo, por su lado, nunca muestra a la obediencia como la causa de la salvación, sino como el resultado en la vida de aquellos que aceptan la salvación únicamente por la gracia. Ahora, en el capítulo 12, el apóstol Pablo empieza a hablar de instrucciones prácticas y algunos asuntos personales. Y eso lo hace hasta el final de la carta en el capítulo 16. Estos capítulos finales son de muchísima importancia porque muestran cómo se debe vivir la vida de fe. El apóstol enseña que la fe no es un sustituto de la obediencia. La fe no anula la obediencia. Los preceptos morales de la santa ley de Dios siguen vigentes. Esos principios de la ley de Dios son explicados y ampliados en el Nuevo Testamento. La obediencia sigue siendo necesaria, no como un requisito de salvación, sino como un resultado de ella. Pero obedecer no es fácil porque aún conservamos la naturaleza pecaminosa que es la fuente del pecado, y esta naturaleza pues nos acompañará hasta el día de la venida de Cristo. Por lo tanto, la vida del cristiano va a ser una batalla. Al cristiano se le promete el poder divino y se le da la seguridad de que la victoria es posible, pero todavía pues estamos peregrinando en esta tierra. Este es el mundo que le pertenece al enemigo y tendremos que librar muchas batallas contra la tentación. Lo bueno de todo es que si caemos, si por algunas cosas que suceden, esas cosas de la vida, nos separamos de Jesús, soltamos la mano de Jesús y caemos, si tropezamos, pues no somos rechazados, sino que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, un Señor Jesucristo que está siempre dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Ahora, con todo esto en mente, leamos Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué nos revela esta analogía, esta comparación, esta ilustración? ¿Qué nos revela esto en cuanto a la manera, a la forma en que debemos vivir como cristianos? Voy a leer de nuevo el texto y lo voy a dejar en la pantalla, pero esta vez lo voy a ir comentando poco a poco. Dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, por el amor de Dios. Quiere decir que para Pablo la experiencia del cristiano es una experiencia de amor. Todo lo que haces debe ser motivado por el amor. Yo les ruego por las misericordias de Dios. A veces nosotros los seres humanos nos sentimos tentados a llevar a la iglesia a la obediencia por el miedo, por el castigo, por la disciplina. Pero la obediencia por cualquier motivo que no sea el amor para Dios no sirve. Para los hombres puede servir, pero para Dios solo la obediencia por el amor. Entonces Pablo dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí está la alegoría, la ilustración, la comparación de la que hablé. En los tiempos de Pablo, o antes, en el tiempo de los judíos, pues los judíos ofrecían sacrificios todos los días. Entonces los judíos estaban familiarizados con el tema del sacrificio.
Pero Pablo en este texto les advierte que pues ya no es necesario sacrificio de cordero, porque Cristo, el Cordero de Dios, ya murió. Pero les dice, usando la comparación del sacrificio, preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir, un sacrificio perfecto. En el antiguo Israel, el cordero que era sacrificado tenía que ser revisado antes para que no se le encontrase defecto alguno. Pues Dios quiere lo mejor, una entrega completa, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Pablo dice, así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo. ¿Qué costumbres? Pues el mundo vive para agradarse a sí mismo, no para agradar a Dios. Pablo dice, no adopten las costumbres del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Pablo aquí habla de una renovación diaria. ¿Y cómo se renueva la mente? A través del estudio de la palabra de Dios. ¿Y para qué debemos hacer todo esto? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Tú quisieras que la voluntad de Dios se haga una realidad en tu vida? Muy bien, entonces presenta tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí entramos a la vida práctica. Sabes, mi amigo querido, el Evangelio no es solo una teoría bonita. Es más que simplemente bellas palabras y discursos inflamados. El Evangelio es vida diaria. La teoría se expresa en las actitudes de la vida cotidiana. Y en este capítulo Pablo resume el Evangelio en una palabra, la palabra amor. Pero el amor tampoco es teórico para Pablo. Por eso el apóstol dice en Romanos 12:3 lo que voy a leer. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto que Pablo está hablando aquí solo se puede manifestar en la vida de un hombre de fe. ¿Y qué es lo que tiene que manifestarse? El amor, pero el amor de manera práctica. Lo que Pablo está diciendo, no te creas superior a tus hermanos. No creas que sabes más que tus hermanos. No siembres desunión entre tus hermanos. No juzgues, no critiques, no condenes. Este es el Evangelio verdadero. Este es el Evangelio práctico. Este es el Evangelio de vida. No es solo teoría. El Evangelio no se trata de defender la doctrina, sino también de respetar al hermano, amarlo y conducirlo a la verdad de la palabra de Dios con las cuerdas del amor. Pablo en este desarrollo de cosas prácticas va hasta el versículo 21 del capítulo 12 y con eso termina el capítulo 12. Y Pablo habla de la manifestación práctica del amor. En el versículo 16, por ejemplo, dice: vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. ¿Qué manera práctica de vivir la vida cristiana? Pues para Pablo vivir el amor, vivir el Evangelio, defender la ley, es esto: Evangelio práctico, actitud de amor, de unión. Este versículo 16 es para hacernos pensar, ¿sabes? Si es que todavía somos capaces de permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, porque a veces nos encerramos tanto en nuestra propia sabiduría que el pobre Espíritu pues ya no nos puede hablar. ¿Hasta qué punto el carácter de Jesús se ha reproducido en mi vida? Porque Jesucristo dijo un día: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues la pregunta que tengo que hacerme es: ¿hasta qué punto esto es una realidad de mi experiencia? ¿Hasta qué punto he aprendido a ser manso y humilde de corazón? ¿O no me interesa eso? Lo único que me interesa es defender la ley. Este es el asunto que hay que hacernos pensar. Pablo no dice que la ley no vale, al contrario, es un defensor de los principios de la ley. Pero dice que si no hay amor, pues todo es pura palabra vacía.
doctrina hueca que no tiene valor. En la tercera parte de este estudio, Pablo habla de otro asunto práctico: el cristiano y el Estado. Aquí entramos al capítulo 13. Veamos Romanos 13, 1 y 2. Dice así: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Ahora, mi amigo, percibe que Pablo no está diciendo aquí que todos los gobiernos hacen lo que Dios quiere. Lo que él está diciendo es que sean malos o buenos, los gobiernos están donde están por la voluntad divina. Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Nadie sube al poder por simple voluntad humana. Es verdad que muchas veces Dios solo permite la necedad, la terquedad de los hombres que se empecinan a colocar a alguien que no deben colocar en el gobierno, pero no es porque Dios no haya podido frenar esa situación, sino porque Él siempre está. Él respeta la libertad de los seres humanos, pero Dios siempre está en el control de la historia. Por lo tanto, los cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Debemos obedecer las leyes del país en el que vivimos. Debemos pagar nuestros impuestos, cumplir con nuestras responsabilidades de buenos ciudadanos. El Evangelio, percibe bien lo que voy a decir, el Evangelio no nos autoriza a ser rebeldes, desobedientes o anarquistas. ¿Qué cosa es un anarquista? Alguien que le gusta vivir sin ley, en el desorden. El Evangelio no es argumento para eso. Es verdad que proféticamente, Apocalipsis 13 es bien claro en decir eso, llegará el día, un día en la historia en que los poderes políticos se colocarán abiertamente contra los principios de la ley de Dios, y entonces será menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este mismo principio de obedecer a Dios antes que a los hombres se aplica hoy. Aunque debemos ser buenos y obedientes ciudadanos, no podemos obedecer ninguna ley que se oponga a los principios de Dios. La sierva de Dios tiene una cita interesante en el libro Hechos de los Apóstoles, página 56, voy a leer. Dice así: hemos de reconocer a los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismos y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. En otras palabras, tenemos que ser equilibrados, prudentes, sensatos, reflejar el amor de Dios en nuestra vida. No es porque un día los gobiernos se unirán para perseguir al pueblo de Dios por causa de su obediencia a la ley que hoy debemos estar atacando a los gobiernos. No, deberíamos respetarlos, ser buenos ciudadanos. Llegará el momento, pues llegará el momento, y ahí actuaremos como Dios nos ordena. Pero hoy que no llegó el momento, tenemos que ser los mejores ciudadanos, ejemplares, porque somos cristianos. En la cuarta parte de esta lección el tema es el amor de los unos a los otros. Leamos Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume a esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, hay muchos cristianos sinceros toman este texto para decir: aquí está claro que el amor sustituye a la ley. O entonces dicen: Pablo es claro al decir que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero mi hermano querido, si lees el texto con detenimiento y con honestidad, porque hay que ser honesto en el estudio de la palabra de Dios, Pablo no dice lo que le quieren hacer decir. Pablo aquí está ampliando los preceptos de la ley, mostrando que el amor debe ser el poder motivador detrás de todo lo que hacemos. La ley es una expresión del carácter de Dios, y Dios es amor. En consecuencia, amar es cumplir la ley. Pero Pablo no está sustituyendo una vaga norma del amor por los preceptos claramente detallados de la ley. No, la ley moral sigue vigente porque señala el pecado. ¿Y cómo puedes negar la realidad del pecado? Y si hay pecado, pues tiene que haber ley, porque no habría pecado si no hubiera ley. Sin embargo, la ley en realidad solo se puede guardar en el contexto del amor, a guardarla de verdad. Porque guardarla por fuera cualquiera la guarda, pero guardarla en la profundidad del principio solo en el contexto del amor. Algunos caen en la tentación de querer intentar guardar la ley de Dios sin el amor. ¿Recuerdas los judíos que crucificaron a Jesús? Eran celosos guardadores de la ley. El viernes en la tarde crucificaron a Cristo lo más rápido que pudieron. ¿Para qué? Para correr a la casa a recibir el sábado, porque no querían recibirlo ni un minuto atrasado, pero acababan de matar al Señor Jesús. Pero estaban guardando la ley. ¡Qué ironía! ¿De qué vale ser un defensor de los principios si no vives el gran principio del amor? Por otro lado, algunos cristianos creen que porque Pablo en este texto no menciona el sábado, pues los otros mandamientos valen menos el sábado. Pero para entender esto, leamos de nuevo el texto. Pablo dice: los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume a esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Quiere decir que porque no se menciona aquí en esta lista el sábado, entonces ya no es necesario guardarlo. ¿Y qué vas a decir entonces de los otros mandamientos que tampoco son mencionados, como el adorar ídolos, el adorar solamente a Dios, el respeto a los padres? Esos mandamientos tampoco ya son más necesarios obedecerlos hoy porque Pablo no los menciona en este texto. No, pues, querido, recuerda que Pablo dice: y cualquier otro mandamiento. Pablo no está diciendo este mandamiento vale, este no vale. Lo que está diciendo es: cualquier mandamiento que tú guardes, si lo haces sin amor, pues es como si no lo guardaras, porque el principio es el amor. Llegamos al fin de esta lección hablando de nuestra salvación. Leamos Romanos 13:11. Dice: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Voy a dejar el texto ahí en la pantalla. Conscientes del tiempo en que vivimos. Oh, querido, estamos viviendo ya en los tiempos finales de la historia del mundo. Y Pablo dice: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Según Pablo, estamos viviendo un sueño, adormecidos, aletargados, porque nuestra salvación, dice Pablo, está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado, se acerca el día. Por tanto, dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas. Ahora, en el contexto de todo lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿qué significa desechar las obras de las tinieblas? Claro, en parte sí, adulterio, mentira, fornicación, todo eso es desechar las obras de las tinieblas. Pero en el contexto del estudio que hemos tenido, desechar las obras de las tinieblas es desechar el guardar mandamientos sin amor. Desecha eso de tu vida. No te atrevas a guardar mandamientos si no amas, porque estás cayendo en un pecado terrible llamado orgullo,
soberbia, hipocresía, mentira. Desecha de tu vida la obra de las tinieblas, querer guardar mandamientos cuando no amas. Porque los mandamientos, para ser auténticos, tienen que ser la expresión de un corazón de amor, una obediencia de amor. Pablo dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz, las armas de Cristo. Vivamos con honestidad. Yo aumentaría, sin hipocresía. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Cuando estás en Cristo, cuando Cristo vive en ti, reflejas el amor. Y ya no andas en glotonerías, borracheras, lujurias. Andas en los caminos de Dios. Ese es el ideal que Dios tiene para sus hijos. Que Dios te bendiga.